Nuestro para orar. Querido y bondadoso Señor, gracias Padre por otorgarnos y darnos el privilegio de continuar con vida hasta este momento. Gracias porque podemos decir con toda firmeza y con todo agradecimiento, hasta aquí nos has ayudado. En esta tarde, Señor, noche, oramos para que tu presencia sea sobre este programa, para que tu presencia sea sobre las personas que nos darán este programa especial, Señor, que tú puedas inundar cada uno de nuestros corazones con tu Espíritu Santo para poder hacer todo, Señor, para tu honra y tu gloria. Bendice a cada una de las personas que se han agrupados, Señor, y también por aquellas que tienen intenciones que también tú puedas poner en su corazón para que también puedan disfrutar de este programa. Gracias, querido Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé cuántos de aquí conocéis a Maijo y a Daniel. Yo creo que muchos sí que los conocéis, pero por si acaso, pues os voy a presentar un poquito. Maijo ahora es la encargada del departamento de MIAF de España. Lleva el Ministerio de los Niños, Adolescentes, de la Familia y 60+. Y Daniel, pues, ha servido también en iglesias y, muchos lo conoceréis porque ha estado en el departamento director de jóvenes y exploradores, y ahora está director, sí, de otra manera. Daniel, ¿cómo se dice ahora? Que me he olvidado. Sí, director general, le llaman rector ahora, pero bueno, es lo de El siempre. rector, eso. Sí, el Lo de toda rector la general vida. del CEAS. Sí. Sí. ¿Cómo? Bueno, pues La- ahora, pues, ¿eh? No he escuchado lo No, no, último. No, director general del SEAS. Ah, sí, eso es. Vale. sí. Bueno, pues ahora os dejo para que disfrutéis. Espero que sea una gran bendición para nuestras familias, que seguro que va a ser. Así que todo Bueno, pues, para gracias vosotros. por invitarnos, Muchas Eunice, gracias. por preocuparte por tus familias de la iglesia de Sanz y pensar en traerles esta temática. Bueno, ella ha sido la que nos ha convocado para hablar de cómo sostener. Voy a ser un poco analógica, ¿eh? Porque Un si momentito, pongo... ¿lo veis bien o al revés? No, se ve bien, Se ¿verdad? ve bien, Sí. se ve bien. Es que si ponemos presentación, nos perdemos de vernos un poquito más y que sea más rico. Claro. Entonces, los títulos estos simplemente los vamos a ir compartiendo así. Y bueno, vamos a hablar de cómo sostener la vida espiritual de la pareja y obviamente de la familia, ¿no? Es el nuevo PowerPoint. Se llama PaperPoint. Vale, sí. Muy bien. No te distraigas. Pues para empezar, lo hemos dividido en áreas y nos gustaría comenzar hablando de la vida espiritual a nivel individual. Una forma rápida de acabar la charla en un minuto sería obviamente constatar lo obvio y decir, tenemos que leer la Biblia, disfrutar con Elena de White, con ese regalo que tiene la Iglesia Adventista, hacer oración y compartir el mensaje. Si falta alguna de esas áreas, pues bueno, quizá alguien puede decir, si quitas a Elena White sigue estando el mensaje, y es cierto, tenemos todo lo necesario en la Biblia. Sin embargo, nuestro privilegio, y más en estos momentos de la historia como pueblo, tener ese plus, ese premium, no solo disfrutar de la Biblia, sino del making of de la Biblia, las historias, la profundidad con los que Elena White las presenta. En ese sentido, yo siempre voy colportando el libro El deseo de todas las gentes como una bendición que ha sido en mi vida, y yo me planteo la lectura infinita y siempre leo El deseo de todas las gentes. Leo otros libros, pero ese siempre lo estoy leyendo junto con la Biblia. Y me ha transformado personalmente en el sentido de que me ayuda a encontrar a un Jesús fascinante. Y finalmente el cristianismo se trata de conocer a Jesús. Así que eso sería como unos pilares para empezar de la vida personal, vida espiritual personal. Insisto, lectura de la Biblia en diferentes modos, formatos, plataformas. Se puede hacer el año bíblico, se puede hacer la vida bíblica, hay un montón de opciones. Elena White nos recomienda cuando leamos la Biblia que más vale leer poquito, profundo y saborearlo, que pegarse una lectura que no hemos entendido. Espíritu de profecía, momentos de oración y no olvidarnos de compartirlo con los demás. Momento publicitario. Sí.
formato de método Libby es una forma muy buena de poquito profundo. Ahí Eso lo es, dejo. poquito y profundo. Además de esto que decíamos antes que sería como lo básico de la vida devocional, nos hacía ilusión introducir un concepto que tiene que ver con la historia individual. ¿Sabéis? Estas áreas de lectura de la Biblia, de oración, de momentos especiales, aventuras que pasamos con Dios, va marcando una historia. Una historia que es nuestra historia personal, que es intransferible, que es nuestra historia con Dios. Y nos parecía importante, disculpad, resaltar los hitos que han marcado esa historia a nivel personal. Estoy seguro de que todos tenemos hitos, momentos especiales en nuestra historia, en nuestra vida, en los que ha habido una interacción especial con Dios, en los que ha habido una respuesta a una oración, en los que ha habido una no respuesta pero luego comprendida. Por ejemplo, hay momentos clave y queríamos empezar justamente haciendo referencia a la importancia de rescatar esos momentos clave, de tenerlos presentes. Yo, por ejemplo, recuerdo un momento que es muy racional. Cada uno de nosotros es diferente, ¿verdad? Pero recuerdo un momento en mi adolescencia, un verano, en Palma de Mallorca, en el que se me cruzó por la mente un pensamiento que transformó mi juventud. Y ese pensamiento fue algo tan sencillo como, pero ¿existe sí o no? Si existes de verdad, pues voy a vivir como si existieras de verdad. Y recuerdo que en ese momento me puse de rodillas y desde entonces comenzó una relación especial con Dios como antes no la había tenido. Yo siempre recuerdo ese momento como un momento de quiebre, en el que no es que tuviese una vida perdida, pero sí que lo hice mío, lo hice personal al Señor, por primera vez. Y desde entonces hay una historia ininterrumpida. Recuerdo otras épocas en mi vida, ahora no entraremos en detalles, en los que hubo, cuando tuve que viajar a Estados Unidos, problemas de pasaportes, problemas de visados, problemas de dinero, y quizá estoy hablando a personas que han tenido que viajar de país, ¿verdad? Y saben muy bien, mejor que algunos que no han salido nunca, lo que implica el estrés y las dificultades. Esa época de mi vida a mí me marcó mucho y los guardo como hitos atesorados en mi vida y son como pilares de mi fe a lo largo de mi historia. Nosotros queríamos proponerles justamente como algo muy importante que busquéis es desempolvar esos monumentos, hitos en vuestra historia individual con Dios. Porque de esa manera es algo que os va a ayudar a vosotros a reconstruir vuestra propia historia, como la relación con Dios es como una relación en pareja, ¿no? Y pasa por fases, por épocas, y siempre, incluso en la de pareja también, va bien recordar eh, de dónde veníamos, ¿no? Cómo estábamos o cómo hemos estado en otros momentos para poder seguir adelante. Entonces sí que les queremos proponer esto que es como un mapa, pero sobre todo esta actividad, pensándola en hacerla con vuestros hijos o incluso con vuestra pareja o incluso un ejercicio individual, personal, de marcar en ese mapa todos esos momentos en los que podríais decir, sí, hubo un momento el mío primero fue a los 11 años, en los que yo recuerdo, pero muy vívidamente, en el que yo me encontré con el Señor. Luego, la idea es ir marcando o poniendo en un papel sin más, ¿eh? Pero esto es una propuesta divertida que luego si la queréis compartir con los hijos o tenerla por allí a mano para, ya veréis en otro momento les vamos a compartir alguna propuesta más de cómo fomentar ese momento espiritual, ese encuentro no solo con el otro sino con Dios, como idea el poder conversar, ¿no? Sobre cada una de estas cosas. Pero si yo les pidiese ahora, por ejemplo, de todos estos hitos que veis aquí, la calavera no cuenta, ¿eh? Yo solo me imprimí el mapita. Por ejemplo, ¿qué número os gustaría quedar? ¿Con cuál de ellos? ¿Tuyo? Claro. Decida algo. Si no va a elegir Daniel, no vale. 30. Es que no se ve bien, yo 30. no veo bien el número. Marta lo vio. 30. 30. Vale. Pues a los 30 años fue una época muy especial en mi vida porque fue cuando fui madre por primera vez. Y recuerdo que en esa época me encontré con Dios de una manera muy especial porque tenía mucho miedo a no hacerlo bien.
tenía mucho miedo a repetir la historia familiar y de hecho mucho miedo a que, no sé, que el bebé no me quiera y yo no quererlo. Así de raro como les suena o les puede llegar a sonar, sí que tiene que ver con una historia personal familiar, ¿no? Y bueno, ahí fue aferrarme y el Señor ayudarme mucho a reorganizar mis pensamientos como para definitivamente corregirlos porque era una irracionalidad, pero Él sí que fue muy importante en mi vida en ese momento y lo recuerdo como un hito, ¿no? Ujú. Entonces sí que este ejercicio, este juego, digamos, es algo que podríais hacer en pareja o en familia y que os podría aportar muchísimo Ujú. también a nivel personal, ¿no? De mantener, tener claro todos esos momentos que estuvieron en vuestra historia. Es como que a veces nos ocurre si vamos a un trastero o a un desván o estamos limpiando la casa, a veces podemos encontrar, uy, ¿esto? Y de repente descubrimos algo que hace años que no veíamos. Madre mía, ¿te acuerdas esto? Esto lo usaba con 8 años. O esto, ay, madre mía, está aquí escondido de hace no sé cuántos años. La propuesta justamente tiene que ver con el recopilar y volver a traer al presente toda nuestra historia pasada. En ocasiones podemos estar de capa caída y esta época no es muy buena, ¿verdad? Con tanta pandemia, incertidumbre, cansancio, es como decir, pero a veces se duda uno mismo. Y Elena White nos regala esa frase, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos lo que el Señor ha hecho en nuestro Ujú, pasado. ujú. Esto es una forma de reafirmar mi vida espiritual con mi propia historia. Así que no solo me sirve a mí, y esto es lo bonito, el recordar, sí Señor, madre mía, ¿te acuerdas ese verano? Lo que ocurrió. No solo eso, sino que al compartirlo en familia, y esto es algo muy importante, los niños descubren una historia real en sus papás. Y esa historia está llena de matices y está llena de un personaje que es real, que me está contando la historia porque él lo vivió. Y ayudamos justamente a crear los propios cimientos de nuestros hijos contando nuestra propia historia. Así que el ejercicio que queremos dejarles es ese, ¿no? El de poder hacer un mapa o simplemente hacerte la pregunta, ¿cuál es tu hito? ¿Tienes hitos? Apúntalos. Y la siguiente fase de esa pregunta, ¿lo has compartido con tu pareja? ¿Los has compartido esos hitos con tu familia? Pues son dos posibilidades de conversación que os dejamos para hacer en pareja o en familia en este sentido espiritual. Muy bien, pues hasta aquí. Muchas gracias. No, Ah, venga. seguimos. La otra era vida espiritual individual y cómo lo podéis compartir, ¿no? Pero vamos ahora a la vida espiritual en pareja específicamente y en familia, cómo seguir profundizando en ella. Muy bien. Entonces, queremos sobre todo hacer un inciso importante que consideramos que es muy importante a la hora de hablar de espiritualidad. Sí. Y se trata de buscar el equilibrio. Vamos a pensar en la metáfora o en la analogía de un asiento de estos de 3 patas, como asiento trípode, ¿no? Que tiene 3 patas. La idea es que nosotros nos sentamos en el banco arriba, en la superficie que nos sostiene, y si cualquiera de esas patas no está bien, nos vamos al suelo, ¿no? Es algo que no sirve, no cumple su función. Nos parece muy importante, nosotros con Daniel lo hemos hablado más de una vez, la necesidad del equilibrio como cristianos a la hora de hablar de espiritualidad. La espiritualidad no funciona por sí misma en la mente de una persona. Tiene que estar equilibrado todos los otros aspectos que nos hacen persona para que la espiritualidad esté funcionando correctamente, ¿no? Entonces, necesitaremos el equilibrio entre la parte emocional, las emociones, la mente, el cuerpo, las relaciones, y los vamos a abordar mínimamente como para que lo reviséis vosotros mientras lo vamos comentando personalmente. Sí. No, era el ruidito. Ah, quería comentar algo. Ah, bueno, pero espera que te... pero que repaséis o reviséis, perdón, cada aspecto para ver cómo está ese asiento en el que os estáis sentando, vuestro asiento de vida, y si la espiritualidad, si los otros aspectos que nos componen como personas están bien como para que la espiritualidad pueda estar bien, ¿vale? No podemos hablar de espiritualidad, intentar mejorar espiritualmente si los otros aspectos no lo están. Por ejemplo, a nivel emocional, es muy importante en pareja
en familia, sentirse querido, ¿no? Esa sensación de incondicionalidad sana. Es algo, por ejemplo, que a mí me ha aportado mi marido, ¿no? Una sensación de un amor incondicional y sobre todo alguien que expresa el afecto, ¿no? Y yo necesitaba mucho ese afecto expresado. Entonces, pues eso es algo muy importante, sentirse querido, sentirte seguro o segura, ¿no? Estar en una pareja en la que realmente no tienes dudas de la fidelidad y no es algo que estás continuamente reclamando o que estás siempre en el medio pivoteando la sensación o la posibilidad de infidelidad o los celos. Eso no sirve para una emoción, un estado emocional saludable. Tienes que sentirte respetado y en este sentido es algo muy importante el tener en cuenta. Por ejemplo, el abuso se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? Pero en una pareja misma, la desigualdad o el no considerar también las necesidades del otro, sus intereses, es una falta de respeto y también es un abuso. Entonces, si no te sientes respetado, no estás bien emocionalmente. Si no te sientes valioso, es decir, admirado, que el otro incluso no solo porque lo notas en su mirada, porque también te lo dice, ¿no? Porque lo expresa, porque lo demuestra de distintas maneras. Sentirte acompañado y cuidado. Estás con alguien que comparte tiempo contigo afectivamente, emocionalmente, no solamente la cama, ¿no? Sino que está realmente compartiendo la vida contigo, las preocupaciones, las alegrías, los distintos momentos. Todo eso es muy importante emocionalmente para que podamos luego hablar de espiritualidad. Claro, es que en ocasiones creemos o tenemos la creencia irracional de que la vida espiritual está separada de todo lo demás. Y alguien puede decir, ¿qué tendrá que ver esto con mi vida espiritual? Mucho. Precisamente la Iglesia Adventista, una de las características que tiene es la antropología del ser humano. Nosotros creemos en un todo indivisible. Y por eso se habla de diferentes áreas del ser humano, física, mental, social, espiritual, el desarrollo integral, todas estas palabras que hemos escuchado desde niños y en la escuela sabática, y sabemos que Elena White lo propone. ¿Qué significa en la vida real? En la vida real significa que si yo he dormido mal, pues luego no puedo leer la Biblia. Si yo tengo miedo, no puedo concentrarme. Si, ¿entendéis? Todo esto está vinculado y no lo podemos separar. La Iglesia Adventista es pionera dentro del mundo cristiano en este planteamiento. Yo recuerdo muy brevemente reuniones de la Asociación Bíblica Española con biblistas renombrados, tanto católicos como protestantes, y a la salida del evento pones a fumar todos en la puerta. Y digo, uy, qué curioso. Es que, no, a ver, que hagan lo que quieran, ¿no? Pero me entendéis que no ha calado. El mensaje bíblico es mucho más que simplemente algo que yo sé. Es algo que afecta a lo que como, afecta a mi... No te adelantes. Sí, no me adelanto. Pero en ese sentido, ese es el contexto de, bueno, la vida espiritual, a veces pensamos en alguien muy espiritual, y nos viene alguien que es un poco distorsionado en sus vidas emocionales, sociales, relaciones, etcétera, etcétera. La vida espiritual está impregnada de todo lo demás. Todo es espiritual. No podemos separarlo en fragmentos. Eso es uno de los problemas que tenemos como religión. Hacer simplemente, bueno, ahora mi vida espiritual y luego mi vida real. Queremos transmitir la idea de que la vida espiritual se alimenta de todas y cuidando todas las áreas. En ese sentido, pues Maijo acaba de hablar de las emociones. Otro aspecto muy importante vinculado con las emociones es la mente como tal, en términos racionales. Alguien podría decir, eres lo que lees. Eres lo que lees. Hay un montón de frases célebres que hablan de la diferencia entre alguien que lee o que no lee, y en ese sentido ya hemos hablado de la lectura de la Biblia, del espíritu de profecía, pero nos pasamos el día a veces leyendo otras cosas, o enfrentados a otras cosas. O al revés. Efectivamente. Entonces, el aspecto emocional se debe cuidar y el aspecto racional, el aspecto intelectual. ¿Cómo nutrimos nuestro cerebro? ¿De qué pensamientos lo llenamos? Cuando nosotros creamos bucles en nuestro pensamiento, finalmente se quedan incluso surcos neuronales, ¿verdad?, donde es difícil salir. Así que el cuidar nuestros pensamientos, que nos dirá la propia Biblia, tiene que ver con nuestra vida espiritual. Cuidar las avenidas del alma es algo que nos presenta la Biblia y tiene que ver con la ciudadela, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, que es la mente.
No hace falta que hagamos aquí un seminario, ¿verdad?, de pornografía y cómo está destrozando las vidas de las familias. Y alguien dirá, ¿qué tendrá que ver eso con mi vida espiritual? Todo, todo. Cuando alguien mira pornografía, eso impide que esa persona se desarrolle espiritualmente acercándose a Dios. Por ejemplo, las redes sociales. Horas y horas y horas en las redes sociales y sabéis que se retroalimentan. El problema justamente es que creamos una realidad virtual en la que me paso horas alimentado de fast food, comida basura para la mente. Y esto afecta luego a mi profundidad de pensamiento y a mi capacidad de percibir las verdades eternas, como diría Elena de White. Y, por ejemplo, otro de los aspectos que también descuidamos mucho como adventistas tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Físicamente, no solamente se trata de alimentación saludable, que sí se trata de alimentación saludable, que también lo vamos perdiendo en el camino, pero es importante. La idea es, si nosotros físicamente no nos sentimos saludables, ¿no? Nos sentimos más bien como cuando vosotros, por ejemplo, estáis con un estado gripal. ¿Tenéis ganas de leer la Biblia o cualquier cosa? Nada, o sea, la mente está como confusa, porque el cuerpo y la mente tienen que están conectados y necesitan estar saludables para poder responder a todo esto que estamos diciendo. Entonces, por eso son muy importantes los horarios, los hábitos, la alimentación saludable, que la conocéis, no necesito decirlo, pero a ver, más que nunca, si podemos ir eliminando carnes y estas cosas, ¿no? Que son costumbres y venimos toda la vida así, pero oye, tenemos también toda la vida ya los principios y todo lo que podríamos mejorar, nuestro estilo de vida está ahí. La actividad física, que eso es algo que nosotros, por ejemplo, necesitamos mejorar y nos tenemos que recordar continuamente. Pero también el poder pasear juntos como familias, por ejemplo. No podemos solamente estar pidiéndole a nuestros hijos que nos escuchen la lección o el tema que le estoy metiendo en la cabeza del culto o del sermón que le estoy dando y no en ningún momento tener un paseo con él, una caminata, una actividad física juntos. Es algo muy importante. Otro espacio publicitario. Adelante. Llegará un proyecto que se llama Milla Extra desde el Departamento de Familia en las próximas semanas, algún mesecito, y tendrá que ver con la actividad física en familia. Todo esto y bueno, y algo importante, por ejemplo, estamos como muy disociados, ¿no? Nuestro cuerpo por un lado y la mente por el otro. Y no somos capaces de, a ver, ¿cómo me siento yo por un lado y cómo estoy físicamente? ¿Estoy expresando realmente afecto a mi pareja? Y esto es algo que incluso a la hora de tener una relación sexual con mi pareja también es muy importante. Toda esta conexión entre todo lo que yo expreso, lo que yo siento, cómo yo estoy, no solo mentalmente, sino físicamente. Y antes de que tu también ¿a dónde? Efectivamente. Silenciamos. Adelante. Bueno, y lo último, el aspecto social, ¿verdad? Hemos hablado del físico, del mental, del emocional. A nivel social, este año está siendo muy peculiar. Estamos teniendo un déficit de relaciones sociales como nunca antes. Parece mentira, pero dentro de poco va a ser un año. Y hemos pasado varios meses de ese año confinados. Hemos pasado muchos meses de este año detrás de una mascarilla, donde se pierde la parte de expresión. Así que, en este caso, hay que cuidar de forma especial las relaciones que tenemos con nuestros amigos. Hay personas que son tóxicas, como mencionan algunos libros, y hay que tratar de evitar, no a la persona, sino a la toxicidad de esa persona. E intentar sacar lo positivo y tratar de ayudar a esas personas a hacer una buena devolución para que puedan crecer. Pero en ese sentido es muy importante la iglesia. Y eso que estáis haciendo ahora mismo es un espacio de contención precioso. La iglesia se ha mantenido abierta a pesar de que estén cerrados los locales durante la pandemia. Y aunque no es lo mismo no poder abrazar, no poder sentarnos al lado de alguien, no poder charlar en la puerta de la iglesia como antes, sí que es muy bueno mantener la red social. Las redes sociales, no me refiero a Facebook, Instagram y compañía, sino las personas de verdad. Cuando esas personas están cerca, como en una iglesia, es un grupo de apoyo que es un factor buenísimo a nivel de desarrollar la estabilidad emocional y de esa forma la salud espiritual. Todo esto, por tanto, y cerramos esta fase y avanzamos a la siguiente, hace
a la salud espiritual de la pareja. Todo esto, no simplemente, y volvemos a la misma idea, no simplemente lo espiritual es el momento en el que leo la Biblia y hago oración. Todo lo que vivo en mi vida afecta a mi espiritualidad. Por eso hay que cuidarlo y tratarlo en bloque, no simplemente de forma aislada. Y bueno, y luego os podemos dejar algunas ideas, claro que sí, algunas ideas para enriquecer la experiencia espiritual juntos, ¿vale? La primera parte o el momento que tenéis oportunidad, por ejemplo, de poder tener un momento espiritual juntos, es, por ejemplo, en las mañanas, las matutinas. Mirad, en nuestro caso, por ejemplo, es algo que está muy claro que es el momento individual, ¿vale? En relación, por ejemplo, en pareja. Daniel siempre ha sido como muy protector Mi momento. de su momento espiritual Gracias. y lo ha protegido mucho siempre, ¿no? Yo venía de un formato más, hagamos la lección juntos, oremos juntos. También se puede, pero... Y él es mucho más de cada uno sus cositas en cuanto al momento espiritual individual en la mañana, ¿no? Y bueno, es algo que hemos incorporado y que realmente nos va bien así. De hecho, lo que decía él del deseo de toda la gente es la lectura infinita, es algo que yo he aprendido de él, me he contagiado y me hace bien, me gusta mucho la lectura de la Biblia y el deseado en paralelo continuamente, ¿no? Pero bueno, en el momento de desayunar se puede escuchar, por ejemplo, los audios en ese momento, estos que seguramente más de uno de vosotros lo hacéis, las matutinas o los podcasts que se escuchan ahora, pues los ponemos, por ejemplo, a nuestros hijos en el momento de estar desayunando, quizá en la pareja no, pero sí ya a la familia, ¿no? Ese momento ahí. También podemos usar la aplicación de educación. Ellen G. White, el Writings, algo así se llama, es una aplicación. E.G. Writings. E.G. Writings, están todos los libros de Elena de White ahí y están en audio. Y entonces yo se los suelo poner a las nenas. Ellas detestan los libros que están con la voz de Siri, que parece que es como de Siri, pero sin embargo hay otros que están con una voz más natural y sí que es buenísimo escucharlos. La verdad es que a nosotros nos ha resultado una experiencia preciosa. Y luego algo que hacemos siempre, y que yo agradezco mucho en este sentido a Dani, que es algo que él ha instaurado en esta familia, es que no salimos de casa sin orar juntos, ¿no? Pues nos llamamos, Daniel siempre nos está convocando ahí antes de salir, o él o el que haya que salir, momento de orar, simplemente orar juntos. Pues Y no es nada mágico para evitar que nos caiga un piano por la calle. Es un momento de, bueno, antes de salir a enfrentarnos al mundo, vamos juntos a conectar con el infinito. en las noches, ¿qué podemos hacer? Y qué cosas mínimas sí que deberíamos estar pudiendo hacer, ¿no? Vespertinas. Suele ser el momento de leer algo, ¿no? Porque si nos queremos complicar, enrollar mucho, sobre todo cuando tenemos niños, es un lío, pero leerles algo a los peques es algo buenísimo. Y de hecho, leer juntos en pareja también es algo buenísimo. Las pocas veces que lo hemos logrado hacer, leernos en la cama un libro y compartirlo, a mí personalmente ha sido una de las cosas más bonitas. Pero mirad, los beneficios, no sé si los conocéis, pero es tremendo los beneficios que tiene la lectura en voz alta. A un niño. A un niño que podemos ofrecer nosotros como familia, ¿no? A nuestra familia. Se habla en las investigaciones que han hecho en este sentido de que se crean vínculos emocionales. Claro, normalmente en las lecturas y sobre todo si leemos, ahora Daniel les dará algunas propuestas de lecturas, ¿no? Pero se crean esos vínculos emocionales, se estimula la mente, la memoria, se fortalece la imaginación, se potencia la observación, la concentración, se expande el conocimiento, porque no estamos hablando de poner un vídeo y ya está, estamos hablando de escuchar, ¿no? Se favorece el pensamiento crítico, creativo, se despierta la curiosidad, pues tiene tantos beneficios que es una tontería que no hagamos más uso de eso tan sencillo. De hecho, algo muy importante, estaría contraindicado justo por la noche ver dibujitos o ver videitos como si fuese el momento vespertino, porque lo que se hace se activa aún más, ¿verdad? Las luces Claro. con los niños. Ese momento en el que el niño está en la cama, tapado con la sábana, mirando al techo, mientras le contamos la historia y se está imaginando lo que contamos, es precioso, porque se genera ese desarrollo mental de imaginación donde me están contando una historia ahora mismo. Y es un hábito sencillo, pero tiene que estar.
ese Sí. hábito, ¿no? Eso que hemos llamado quizá el culto familiar, que claro, lo hemos visto como tan complejo y con que que ya le metemos liturgia hasta el culto familiar. No, por favor, solamente estamos hablando del hábito de la lectura en voz alta de esos padres a esos niños o incluso en pareja. De hecho, Elena White también hablará de, ojo, con secuestrar a los niños con cultos familiares densos, aburridos y tediosos. ¿Eh? Más vale algo cortito en el que el niño pueda participar, nos dirá, y que sea algo más fresco, que algo que sea como muy enlatado. Porque si no, se genera en el niño otra vez el culto familiar. Y no hay nada peor que podamos hacer que crear un momento en el que la mente sea feo, desagradable, aburrido o tedioso y ese sea mi momento de encuentro con el infinito. Mm, Si eso ocurre, algo estamos haciendo mal y a veces nos ha tocado corregir cosas para que sea un momento que esperen con exacto. ilusión. En ese sentido hemos ido probando, sabéis que hay 18.000 libros para diferentes edades, niños pequeñitos, adolescentes, hay libros míticos, los libros de Cuénteme una historia son hiper recomendables, hay una generación entera que han crecido con esos libros. Nosotros pasamos por ellos y en un momento dijimos, oye, es que tenemos que ver historias más de la Biblia, así que volvimos a un clásico que son las bellas historias de la Biblia de Maxwell y que están en internet, las podéis comprar, pero están en PDF Están en también. PDF, las puedes bajar a una Si alguien tablet. quisiera, pues están. Y entonces se pueden ver en el iPad y esto es lo que estamos haciendo ahora. Estamos leyendo las bellas historias porque lo bonito es la historia bíblica en sí. No hace falta mucho más que una preciosa historia Y es que bíblica. aparte Maxwell es un narrador tremendo, o sea, creo que es uno de los Sí, mejores narradores que hemos tenido como Iglesia Adventista para sí. literatura infantil y juvenil, así que realmente les recomendamos que Y, busquéis eso. y dicho eso, queríamos contar también que hay algo muy bonito que son historias personales. Yo recuerdo en un momento de transición en el que habíamos leído mucho de Cuénteme una historia, que les conté una historia mía. Y al día siguiente que dijeron, "¡Ah! Una de las tuyas". Claro, yo le pongo flores, ¿verdad? Y le cuento y me flipo con la historia. Y al final, como, no, no, una de las tuyas. Bueno, pues me pasé meses que ya no sabía qué contar, pero eran historias de papá de la infancia, travesuras, gamberradas, pero siempre sacando algo positivo al final, ¿no? Es como, puedes contar lo que quieras de algo que hayas vivido, pero se le deja un, bueno, esto es la perla de sabiduría para hoy. Así que también fue otra de las fases que hemos vivido, que es muy bonita, el Es que contarle historias de verdad nuestras. Es que al final, sobre todo, se trata de fomentar ese espacio de conversación. Sí. Entonces, es un momento, tú vas a querer de aquí a unos años, cuando empiece a crecer el niño, que ellos te permitan conocerles, pero no sé cuánto te conocen ellos a ti, Ujú. porque a veces los adultos no nos damos cuenta y no abrimos realmente nuestra vida hacia nuestros niños. Nos da la impresión que no les interesa o que es de otra, pero no, les encanta conocer qué hacíamos, qué dejábamos de hacer, qué pensábamos. Bien, y ahora vamos a otra de las ideas que queremos dejarles. Fechas especiales también son un gran recurso para trabajar la espiritualidad, tanto en pareja como en familia. Nosotros tenemos... ¿Qué? ¿Qué? Aquí está. Ah, ¿me toca a mí? Ah, vale. Fechas especiales. Bueno, tenemos un ejemplo precioso en la Biblia con todas las fiestas de Israel. Nosotros, bueno, sabemos que tenían una lectura teológica y después de Jesús pues ya no las celebramos. Tampoco hay por qué celebrarla, no estamos diciendo eso, pero sí que llama la atención que Dios, que nos conoce mejor que nuestra madre, a todo un pueblo trató de educarlo como pueblo a través de lo que sería una teología representada. Las fiestas judías o los rituales del Antiguo Testamento han sido estudiadas por los teólogos y se podían definir justamente como una teología representada. Eh, Obviamente lo del corderito, ¿verdad? Pues representaba ahí la sustitución, la sangre, la cobertura del pecado, etcétera, etcétera. Pero es muy bonito que todo un pueblo, por ejemplo, la fiesta de las cabañas, ¿verdad? Una de las tres fiestas de peregrinación, junto con la Pascua y Pentecostés, era preciosa. O sea, era una subsemana entera donde la gente iba a Jerusalén y se construían, la conocéis, tiendas de campaña con ramas, con árboles, construían cabañas verdes, vegetales. Imaginaos para los niños si ahora lo hiciésemos hoy en día. Vamos a celebrar la fiesta de las cabañas y os venís todos aquí al colegio adventista. De hecho, un día lo podíamos proponer. Y vamos de viaje y preparamos el coche y llegamos allí, construimos una cabaña y vivimos en la cabaña una semana entera. Bueno, pues eso representaba la peregrinación, etcétera, etcétera. Así que es muy bonito el hecho de poder tener historias y tener rituales que nos puedan generar como familia algo
que transmita un pensamiento bonito. Bueno, y nosotros hemos intentado hacer eso en el camino de nuestra vida y, por ejemplo, los advientos son un momento en el que intentamos detenernos, ¿no? Y bueno, ahora yo desde la responsabilidad de infancia y adolescencia, pues comparto eso con los niños de España, pero realmente lo hacía ya para mis hijas, era algo que para nosotros era importante, ¿no? Detenernos. El adviento, no sé si sabéis de qué se trata, es una lectura una pequeña lectura cada día, todo el mes de diciembre hasta el momento del nacimiento, enfocada justamente en ese gran evento de la historia. Fuese cuando fuese, ahí no entramos en fechas, solo hablamos del Claro, Adviento como sí. celebración. Y bueno, y otra de las cosas en las que nos detenemos como familia es el Thanksgiving, por ejemplo. Nos gusta mucho esa celebración. A mí me encanta, me parece que era una gran oportunidad para enseñarle a mis hijas a ser agradecidas. Entonces nos detenemos cada Thanksgiving, es algo que yo he aprendido de los Yankees sin haber vivido nunca en Estados Unidos, pero me parece que si hay que importar fiestas, esa es una fiesta maravillosa para incorporar. Y en casa hacemos una cena especial y agradecemos y nos detenemos a hablar sobre las cosas por las que podemos agradecer. ¿Conocéis? En España está el refrán, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hacemos algo, ¿no? Pues se trata básicamente de eso. O bien nosotros creamos nuestras propias tradiciones familiares, o bien aprovechamos algo que esté ocurriendo en el entorno, que las niñas vean, y le damos una vuelta para sacarle la aplicación espiritual. Se trata de ser padres con propósito, en el sentido de como padres, ¿no? Como pareja también necesitamos tener nuestros rituales. Nosotros, por ejemplo, tenemos uno que es los 31 31 de cada diciembre. Nos vamos por ahí, nos perdemos a algún lugar, cogemos el calendario y revisamos todo lo que ocurrió, las cosas que fueron también hitos, las cosas que hicimos juntos, las cosas que cada uno hizo y sobre todo es revisarlo, ¿eh? Ahí es a conciencia, no se trata de vamos a agradecer, no, ahí es madre mía esto y esto, y recuerdas aquello, hicimos aquello otro, y es como revisar la jugada juntos. Y entonces conversar ya al final de la jugada que creemos que puede venirnos en el año que continúa. Y la ceremonia del diente es otro ritual familiar. Esto fue con las niñas que yo decía, yo no quiero hacerlo del ratón Pérez, porque para empezar les tengo que mentir. ¿Qué ratón Pérez? Si no existe y no estoy por la labor de contarles una mentira. Es Sánchez. Aquí es Sánchez, es broma. es Pérez. Sí. Bueno, la cosa es que yo no estaba por la labor de contarles una mentira, sin embargo, me parecía que por algo estaba ahí históricamente, culturalmente, ese detenerse en el momento del que el diente se le cae al niño. Sí. Y sí que hay un poco de un efecto, de un momento traumático para el niño, pero ¿cómo se le puede dar la vuelta? Bueno, en la tradición con el ratón Pérez, pero nosotros elaboramos la ceremonia del diente. Entonces es un momento en el que cuando se cae un diente, pues yo les he comprado una cajita, tienen la cajita donde ir poniendo los dientes, se venden, venden en Amazon, es increíble, unas cajitas súper monas donde se van poniendo los dientes y sobre todo he hecho todo un guioncito hablamos sobre lo que pasó durante el tiempo, ese año de vida que has tenido ese diente. Y le agradecemos a Dios por habernos diseñado de esa manera. Bueno, esto de la ceremonia del diente es un ejemplo, ¿no? De pequeños rituales que podemos hacernos como familia. Y ahora vamos a darles otra propuesta y otra idea que también consideramos que es súper importante. Vamos a hacer una parte especial. Para mantener o para mejorar la espiritualidad de la pareja y de la familia. Cantar. Bueno, sabéis que es bonito, y esto lo habéis escuchado en cultos musicales, que la historia de la salvación o el plan de salvación es como si tuviese una banda sonora. Y aparece mucho la música en la Biblia. Fijaos, si nos vamos a la creación de Satanás, cuando no era Satanás, dice que los tamboriles fueron preparados ese día. Es como que sonó música el día que Dios creó ese ser tan precioso y tan bonito como era Luzbel, ¿verdad? Antes de convertirse en otro. Se nos dice pues que en el principio, en la creación y después en el Éxodo, por ejemplo, el cántico de Moisés. Tenemos todo el Antiguo Testamento lleno de... Las fiestas judías tenían también los cánticos cuando se acercaban a Jerusalén, al templo, los cánticos graduales. Tenemos un montón de salmos que son canciones.
La cultura de la canción está muy impregnada en el pueblo de Israel. El coro de los levitas, ahí hablamos de personas que a tiempo completo se dedicaban a la música, a la adoración, los instrumentos que hizo David para el templo. Algo muy bonito es como Jesús, se podría hablar un culto musical, ¿no? Jesús está en la Pascua y antes de ir a Getsemaní, ¿qué hace? Después que cantaron el himno, lo hemos leído muchas veces en las Santas Cenas, después de cantar el himno salieron, al final de la historia nos encontramos de nuevo el himno, el cántico de Moisés y del Cordero, que solo los que han vivido la experiencia en la tierra pueden cantarlo. Entonces podemos ver un hilo musical de la música, perdón, un hilo musical en el plan de salvación que nos invita a que la música forme parte integral de nuestra experiencia espiritual. Y de nuestras familias y de nuestra pareja. Pero muy importante, yo os voy a decir cómo nos lo dice Elena de White. Ella dice lo siguiente: el canto es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. Por eso había que cantar. Cuán a menudo recuerda la memoria alguna palabra de Dios al alma oprimida y a punto de desesperar, mediante el tema olvidado de algún canto de la infancia. Entonces las tentaciones pierden su poder. La vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito y se imparte valor y alegría a otras almas. Nunca se debería perder de vista el valor del canto como medio educativo. Cántese en el hogar cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de censura y más alegría, esperanza y gozo. Cántese en la escuela y los alumnos serán atraídos más a Dios, sus maestros y los unos a los otros. Estamos perdiendo el canto como pueblo. Y nos ha caracterizado toda la historia desde el pueblo de Israel, el canto. Pero nuestras familias necesitan volver a cantar. Es muy importante. Y es algo que también es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Podéis utilizarlo para fomentar la espiritualidad. El último. Bueno, anteúltimo. La naturaleza. ¿La naturaleza como una propuesta para fomentar la espiritualidad? Bueno, como Iglesia Adventista hacemos mucho énfasis en que la naturaleza es uno de los dos libros que Dios ha creado, ¿verdad? Nos habla por la naturaleza, nos habla por la Biblia, y tenemos infinidad de textos de Elena de White en el libro de la educación, la condición del niño y algunos otros que nos recuerdan la importancia de la naturaleza, justamente de vincular lo natural con lo espiritual. Recuerdo una de las frases donde ella dice que cuando dice que qué feliz o bienaventuradas, algo así, dicen las familias que el sábado tienen que caminar para ir a la iglesia y pueden caminar por el campo. El sábado de forma especial deberíamos dedicarlo a vincular lo que nos rodea, las obras del Creador con el Creador. Nosotros en alguna ocasión hacemos juegos como aprovechando que estamos en el campo, pues decir, a ver, vamos a traer algo que sea un signo del pecado, o un resto del diseño de la creación, y entonces pueden traer pues eso, la espinita de la rosa, o una hoja que se ha secado, o lo que sea, y nos cuentan el porqué. Entonces tienen que investigar en el mundo natural qué cosas aún nos recuerdan a Dios, qué cosas nos hablan de su diseño, y qué cosas nos cuentan la otra historia, qué cosas nos hablan del conflicto. Y es muy interesante cómo en el mundo natural podemos leer las dos historias. Es curioso como cada vez tenemos menos naturaleza en nuestra infancia. Yo, cuando estaba en Jae, en los campamentos, muchas veces preguntaba, ¿quién de vosotros hace tiempo que no ve el fuego? Claro, entre las cocinas de vitrocerámica, el vivir en acero y cristal, y que está prohibido hacer fuego en el campo, hay niños que se pasan años o que no han visto nunca el fuego. Es una tontería, pero hemos perdido el contacto con el mundo natural. Noemí, en un seminario que dio en la Convención Jae, igual algunos de vosotros lo escuchó, hablaba de un trastorno que llaman ahora trastorno de déficit de naturaleza. Trastorno de déficit de naturaleza. Y hay todo un libro escrito, y ella va a hacer énfasis en este trimestre y en los seminarios que está dando por Facebook, en la necesidad de reencontrarnos con el mundo natural. Hemos sido diseñados para eso. Y cuando nos falta naturaleza hay una serie de afecciones físicas. Y ella llega a mencionar pues problemas de la vista, problemas de estrés, etcétera, etcétera. Así que es muy interesante que podamos, claro, lo ideal sería vivir en el campo, ¿verdad? Pero si no se puede vivir en el campo y estamos en la ciudad, se puede subsanar con los que llaman
momentos green, greens. momentos green. Lo dije en inglés. Sí, los momentos verdes. Podemos crear momentos de vamos al parque, Pero mira, vamos al campo. nosotros vivimos en el campo, a ver, por decir, nos hemos venido a las afueras de Sagunto, ¿no? Hacia Torres Sí. Torres. Sin embargo, claro, el día y la jornada es larguísima afuera. Sí, Con lo que cuando ellos llegan, estos días, por ejemplo, es como, venga, vámonos. ahora que está un bonito y un poquito más largo, subamos aquí al monte a comer mandarinas. Son 20 minutos, Mandarinas nuestras, 15 no minutos. robadas. Pero sentémonos ahí un rato. ¿Sabéis? Siempre es como con propósito, adelantarse a decir, venga, han estado todo el día en el colegio sentados, encerrados en una... Vamos Algo, a sí. buscar un espacio Tierra, verde, tierra, con un la mano. momento. Sí. Bueno, y los beneficios que tiene el estar en la naturaleza, cuando hablamos de que justamente fomentan la espiritualidad, ¿por qué? Porque crean seres más sensibles a la belleza, agudizan sus sentidos, le permiten también ser más curiosos, además de que obviamente eres más saludable por estar al aire libre, ¿no? Y por moverte, por estar físicamente activo. Tienen muchos beneficios y hablamos de que justamente por eso se transforma en algo que fomenta la espiritualidad. Pero aparte porque también Elena de White habla de la naturaleza como el segundo libro, ¿no? La Biblia por un lado y el otro libro de la revelación, la naturaleza, en el que podemos llegar a comprender aspectos de Dios que no los terminamos de leer quizá en la Biblia o comprender al leerlos. Muy bien, y como último elemento, queríamos compartir ¡Tachán! lo que podríamos llamar metáforas vivas. Y insistimos en la idea, recordemos lo del principio, todo es espiritual, no caigamos en el error de separar mi vida espiritual del resto. Uno de los mayores beneficios que podemos dar como familia es ser intencionales conectando todo con el Creador. Finalmente, la religión verdadera consiste en eso. Orar sin cesar consiste en eso. Mantener relación con Dios consiste en eso, encontrar un vínculo en todo. Y en ese sentido, lo que os comentábamos de metáforas vivas es como que, sobre todo hablando de los niños, ¿no? Que podamos vivir en directo experiencias teológicas y compartirlas con ellas. Yo os pongo un breve ejemplo que puse en uno de los cultos en Sagunto. Estábamos en un congreso. Maijo estaba ocupada y yo estaba con las niñas. Estábamos en Argentina. Y era un congreso teológico, no sé, de investigación que estaban haciendo allí y yo estaba con las niñas, claro, estaban ahí con el iPad, estaban un ratito mientras yo escuchaba, era algo muy aburrido para ellas, pero se nos pasó la hora porque se hizo tarde y resulta que se puso el sol, se hizo de noche y empezó a hacer frío. Las niñas... Y como estaban con papá, no con mamá, pues... Yo no había llevado chaqueta para las niñas. Total, salimos de noche y las niñas no habían cenado, tenían frío, estaban cansadas, tenían sueño. Los que sois papás sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Ese momento de decir, madre mía, tormenta perfecta. Y encima, mami se había llevado el coche. Muy mal, muy mal. Teníamos que ir caminando hasta casa. Claro, en la villa, ahí en la UAP, si lo conocéis, es todo un pueblecito pequeño, pero había que ir varias manzanas. Así que ahí estaba yo con la mochila, con las niñas, y las niñas empezaron a llorar, que tenemos frío, tenemos hambre, estamos cansadas, no podemos... Y entonces dije, madre mía, ¿qué hago? Y entonces intenté desviar la atención explicándole lo siguiente. Chicas, vamos a hacer algo. ¿Qué? Vamos a imaginarnos, en cuanto lleguemos a casa, que era invierno, en cuanto lleguemos a casa, vamos a abrir la puerta. Y entonces empecé a describir con todo lujo de detalles lo que íbamos a hacer al llegar a casa. Y entonces fue como, mira, vamos a llegar. Y entonces se callaron y íbamos caminando. Yo aprovechaba para ir caminando, obviamente. Vamos a abrir la puerta. ¿Y dónde vas a dejar las cosas? Aquí. Y esto, no sé, mira, vamos a ir a la estufa. Y nos vamos a poner al lado de la estufa porque la estufa va a estar calentita y ellas se reían, ¿no? Y después de la estufa calentita nos vamos a cambiar de ropa. Y empezaron a colaborar ellas y vamos a... Sí, y vamos a cenar rico. ¿Y qué vamos a cenar? Y tal. Bueno, total, para hacer la historia corta, llegamos y se nos pasó el viaje como si nada, la excursión. Y cuando llegamos a casa, cerramos todo, fuimos a la estufa y quise marcar ese momento y les dije, chicas, ¿os acordáis que os decía que íbamos a llegar aquí? Sí. ¿Y hemos llegado? Sí. Y dije, pues esto es como la segunda venida. Bueno, así, de repente. Es decir, nos pasamos la vida esperando el momento,
Y digo, ¿y sabéis qué? Es muy bonito ya disfrutarlo, saborearlo. Y cuando estemos en el cielo, ¿y qué vamos a hacer? Y me gustó la idea de conectar porque nos pasamos la vida esperando, amigos, como adventistas, toda la vida esperando. Entonces poder romper esa espera en trocitos pequeños que se cumplen ayuda a los niños a convertir esa esperanza en algo real. Así que bueno, lo pongo como ejemplo de cómo en una actividad cotidiana podemos aprovechar para dar un mensaje publicitario diciendo, queridas chicas, esto puede ser, pues mira, como cuando venga Jesús y ahí recordaremos lo que hemos vivido como esta excursión hasta llegar a casa. Pues Hasta aquí. hasta aquí lo que traíamos para compartirles. Esperamos que les haya dado ideas, mucho énfasis en el equilibrio, por favor. Tenemos las iglesias llenas de gente muy desequilibrada y este es el problema por el que la espiritualidad no está fluyendo y el Espíritu Santo no está pudiendo estar en nuestras vidas. Vidas muy desequilibradas y tenemos que buscar el orden, en todos los sentidos de nuestras vidas para que el Señor realmente nos pueda bendecir. Mm. Teníamos el silencio puesto, no se escuchaba Ay, nada. no, no me asustes. Vamos a orar. Sí, no dejamos... Ah, Bueno, si queréis no, oramos ya. sí, oramos. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta muy relacionada en este tema, ¿vale? No de otras áreas. No aprovechemos como lo del Casuerda Cuevas por no sé qué. Pisuerga por Valladolid. Eso. Si tenéis Vale. alguna pregunta específica sobre el tema de la espiritualidad, en pareja o en familia, Y si nos no lo podéis oramos, hacer. Y disculpa, si no Teo. oramos, porque sí, pues yo creo que era un momento más para orar, sí. Vale. Adelante. Tú, Yo, sí. oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de tener una esperanza común, una esperanza compartida, que nos permite enfrentar una pandemia y sufrimiento y pérdidas y cualquier circunstancia, Señor, en este mundo nos permite afrontarla desde otra perspectiva, desde la perspectiva de que esto finalmente termina bien. Gracias por esa esperanza, gracias porque nos permites crecer espiritualmente en todas las áreas, de forma integral. Gracias por el mensaje adventista que un día conocimos y que también nos une con nuestros hermanos, en el que podemos disfrutar de todas las áreas de nuestra vida vinculadas contigo. Te pido por todas estas familias con las que estamos juntos ahora, que les puedas bendecir a esta iglesia, que puedas trabajar en esos matrimonios, en esas parejas, en los hijos, que podamos, Señor, limar asperezas y podamos convertir en verdaderas trocitos del cielo, que nuestras casas sean trocitos del cielo, acercándonos a lo que un día podamos vivir, que eso pueda ser inspirador tanto para nuestras familias, en la transmisión de la fe, como para nuestros amigos y vecinos. Nos ponemos en tus manos en este sábado, que pueda ser refrescante espiritualmente, que podamos disfrutarlo en tu compañía a pesar de las circunstancias difíciles y que Señor nos ayude a recuperar energías para seguir sirviéndote una semana más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Amén. hermanos. Muchas gracias.